Arrancamos. La clase pasada comenzamos a ver el tema unión o fijación de pequeños ligandos a macromoléculas. Básicamente, ¿qué recorrido hicimos? Bueno, describimos de qué se trataba ese tema, hicimos una descripción, enumeramos las propiedades, lo pusimos en valor, viendo qué eran procesos muy relevantes, sobre todo para a nivel biológico. Y también vimos que estudiar este tipo de interacciones es muy complejo y requería o se podía hacer o abordar a través de dos enfoques. Uno macroscópico, de etapas o de Adair, que no nos daba mucha información de lo que ocurría con el sistema así en forma intrínseca. Y otro enfoque, el enfoque de sitio, que en sí no simplificaba la cosa, el estudio, pero sí lo que permitía es que uno elabore ciertos supuestos o ciertos postulados que en conjunto configuraban diferentes modelos de unión, de fijación de pequeños ligandos a macromoléculas. En esta asignatura solamente fueron y van a ser objeto de estudio 4 modelos o 3, considerando el último desdoblado. Los modelos que vimos de fijación son estos, que ustedes los tienen en los últimos slides de la clase anterior. El modelo de unión de n sitios equivalentes independientes. Si uno experimentalmente, y eso lo vamos a ver hoy, puede determinar los valores de R. R, recuerden, era el número promedio de ligandos que se unen por cada macromolécula. Versus C. C es la concentración libre de ligando en equilibrio con el ligando unido. Entonces, estos parámetros o variables se pueden determinar experimentalmente, y si yo hiciese una representación de los datos experimentales, para un modelo de sitios independientes equivalente, obtendría un gráfico así, de tipo hiperbólico. Pero si yo hiciese un arreglo, se llama en particular gráfico de Scatchard, de R sobre C versus R, obtendría un gráfico lineal. Obtener un gráfico lineal para este sistema implica sí o sí el cumplimiento del modelo de sitios independientes equivalentes, y además de esta recta uno puede llegar a obtener el valor de n y k. También podíamos hacer este gráfico, que es el gráfico de Hill, y en este caso, si uno obtiene una recta dependiente 1 en todo el rango de concentraciones, también puede decir que está en presencia de un modelo de sitios independientes equivalentes. Luego vimos otro modelo, el de dos tipos de sitios, y dentro de cada tipo de sitio, los sitios sí son equivalentes e independientes. Fíjense que si mi sistema cumpliese con este modelo, siguiese este modelo, al representar R versus C, o sea, esta se llama o es la isoterma de fijación directa, no notaría diferencias con el modelo anterior. O sea que si yo el único gráfico que hago es no puedo diferenciar entre estos dos modelos. Sí, en cambio, voy a notar diferencias al hacer el gráfico de Scatchard, porque ya en este modelo deja de dar recto y da una curva, dijimos cóncava vista desde arriba, y también da diferente el gráfico de Hill, porque en este caso no da una recta dependiente uniforme en todo el rango de concentraciones, sino que al principio y al final sí aproximadamente el comportamiento es lineal y esas rectas tienen pendiente 1, pero en la zona central tengo comportamiento lineal, pero con pendiente menor que 1. Bueno, entonces uno dice, bueno, si fuese así, claramente puedo diferenciar, por ejemplo, con Scatchard o con Hill, si se trata de sitios independientes equivalentes o dos tipos de sitios. Pero sí. Una consulta, ahí en el último gráfico de abajo a la derecha, sí, el de Hill, digamos, sí, dice pendiente menor a 1, pero está apuntando, digamos, hacia arriba. Sí, pero no dice negativa. ¿Está? Menor que 1, claro. Dice menor que 1, ¿está? Pero es positiva la pendiente. Eso es no es negativa, sino, fíjate vos que los extremos, que donde dice 1, son más empinados
y entre sí son paralelos, las dos rectitas de los extremos, pero la que une es una recta que tiene menos pendiente que la de los extremos, pero sigue siendo positiva. ¿Está? Podrían, si quieren, pongan que está comprendida entre 0 y 1. Entonces ahí se quedan, está completa el concepto. ¿Está? Pero está buena tu observación. Ok, gracias. Luego, sobre el final, el final de la clase anterior, vimos los modelos que presentan interacciones o de no independencia de sitio, que esos, ¿qué consideración básica tenían? ¿Qué quería decir que el modelo no tiene independencia o que presenta interacciones? ¿Qué pasa cuando el ligando se va uniendo a la macromolécula? Van cambiando la afinidad y eso se ve en el cambio de las constantes. Exacto. Y eso permitía definir a su vez dos, entre comillas, submodelos. Si la constante disminuía a medida que aumenta la ocupación, a medida que progresa la fijación, tenemos cooperatividad negativa. En cambio, si aumenta, cooperatividad positiva. Nuevamente, si fuese cooperatividad negativa y hacemos los gráficos de la isoterma de fijación directa, otra vez da un gráfico del mismo tipo. O sea que, fíjense que el gráfico R versus C daría similar tanto para modelo de sitio independiente equivalente, dos tipos de sitio, como cooperatividad negativa. ¿Está? El Scatchard no es recto, o sea, bueno, no me lo voy a confundir con sitio independiente equivalente, pero sí a qué es igual, a qué sería similar. Al gráfico, al de dos tipos, no de dos sitios, de dos tipos de sitios. ¿Está? Porque dos sitios querría decir dos sitios en total. Y sí, dos tipos. Podrían ser dos sitios en los cuales uno sea de un tipo y otro sea de otro tipo. Podría ser, ¿está? Bueno, y el Hill, fíjense, el gráfico de Hill da también similar a cooperatividad negativa. Si ustedes comparan los gráficos de dos tipos de sitio y cooperatividad negativa, estos tres gráficos son idénticos. Habíamos dicho que por este tipo de gráficos no se puede diferenciar entre un modelo y otro, y en ese caso hay que recurrir a otro tipo de pruebas, más bien de tipo cinéticas, marcando el ligando, y ese tipo de pruebas escapan al objetivo de nuestra asignatura. Y finalmente, y acá sí dan gráficos que son distintivos, de cooperatividad positiva, porque en el gráfico R versus C, fíjense, es el que se diferencia claramente porque en vez de ser tipo hiperbólico, da un gráfico tipo sigmoideo. O sea, este gráfico lo que está diciendo es que abajo C la fijación es muy pequeña porque las K son bajas, pero luego como las K van aumentando conforme aumenta la fijación, a partir de determinado C, ese R aumenta después drásticamente. Entonces, tener un gráfico de este tipo, en general ya me indica que hay cooperatividad positiva. Tampoco es para decir, uy, tengo solucionado el problema, porque muchas veces ocurre que este tramo inicial no se obtiene fácilmente desde el punto de vista experimental. Entonces, si uno, estos dos puntitos, por ejemplo, no los tiene y todos los de este rango, y empieza a obtener esto, es como que a veces la S no se nota tan marcada como acá. Entonces me lo puedo llegar a confundir con los otros modelos. El que sí no va a dar lugar a dudas es el gráfico de Scatchard, porque es curvo, pero tiene una curvatura diferente a la que tiene cooperatividad negativa y dos tipos de sitios. Y el otro gráfico que también se diferencia es el de Hill. Y acá fíjense en relación a la observación que me hiciste hace un momentito. Acá también ponemos pendiente es positiva, pero en este caso es mayor que 1. Compárenla la pendiente del tramo intermedio con las pendientes de los extremos. Acá fíjense que esta sí es más empinada que la de los extremos. Pero, igual que lo que dijimos antes, sigue siendo positiva. Entonces, básicamente sabemos que existen distintos modelos, que de acuerdo al modelo los gráficos me van a dar distinto y eso me va a poder a mí inferir de qué modelo se trata. Y según el modelo de qué se trata, yo voy a sacar los parámetros de ese modelo. Si fuese
que el Scatchard da recto, Hill da recto, etcétera. Digo, modelo sitio independiente equivalente. ¿Con eso me quedo? No. Diré, en ese caso, ese modelo tiene tal n, o sea, tal número de sitios, y tal constante de sitio. Si yo por X motivo defino que se trata de dos tipos de sitios, ahí los parámetros de ese modelo van a ser N1K1, N2K2. ¿Está? En los gráficos de Hill, lo que se suele determinar también es una K de sitio. En general es la de, se puede llegar a determinar de los extremos la K última y la K primera. Y es un poco más complejo definirles qué es lo que van a determinar. Y también ahí escapa un poco el objetivo de estudio de esta asignatura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a avanzar un poco más en la caracterización. Ya dijimos que en la molécula, macromolécula, en la superficie, hay huecos que tienen cierta estructura o configuración espacial y que tienen capacidad de unir el ligando. Unir, ¿qué quiere decir unir? ¿Se van a formar enlaces químicos? No, dijimos que no. Hay interacciones intermoleculares. Entonces, ¿qué tipo de interacciones intermoleculares pueden darse entre el sitio y el ligando? ¿De qué va a depender eso? Va a depender de las características estructurales que tenga el sitio y el ligando en cuestión. Nosotros vamos a analizar dos tipos de interacciones. Una, y es la primera que vemos, la interacción electrostática. ¿Cuándo decimos que hay una interacción electrostática? Cuando tanto los residuos que tapizan el sitio como el ligando son polares ambos o cargados, o uno es polar y el otro es cargado. En ese caso, vamos a tener una interacción de tipo electrostática. Si tanto el ligando es cargado como los residuos aminoacídicos del sitio son cargados, la interacción será de tipo coulombica. Si en cambio el ligando es un dipolo y los residuos que están acá son todos dipolos, la interacción será dipolo-dipolo. O podría ser un mixto, entonces te podría ser ión-dipolo. ¿Está? ¿Qué vamos a analizar? Bueno, fíjense, en este esquema tenemos la situación inicial, cuando tengo la macromolécula libre, el ligando libre, en un medio acuoso. Estas moleculitas están simbolizando el agua, que es el medio en el que más frecuentemente se dan estos procesos, es el agua donde están solubilizados el ligando y la macromolécula. Y la situación final está aquí representada, donde ya el ligando se unió, se fijó a la macromolécula. Vamos a analizar cómo son los parámetros termodinámicos asociados al proceso de fijación. Primero, delta G0. ¿Cómo será el delta G0 de esta interacción? A sabiendas que estamos considerando un proceso desplazado hacia la fijación. ¿Qué les parece? Negativo. Y negativo, porque el de... No, digo, capaz no extremadamente negativo, porque vos habías dicho que eran interacciones reversibles, entonces capaz con una cuestión de... Acuérdense que sí, son reversibles. Ahora, si yo estoy analizando un proceso donde la interacción ocurre de forma significativa, muy probablemente esto tenga una K de equilibrio mayor que 1 y está desplazado a la derecha. Después yo agregando, cambiando el pH, la temperatura, puedo desplazar hacia la izquierda a la derecha, eso es verdad. Pero de inicio la interacción es una interacción, la que estoy considerando es una interacción que está desplazada a la derecha, o sea, que cursa en forma significativa. Está simplemente por eso, porque no me voy a poner a analizar acá algo que está muy desplazado a la izquierda, o sea, que tiene o poca chance de ocurrir o que la magnitud es muy baja. ¿Está? Entonces, arrancamos, decimos delta G0 negativo, que quiere decir que el equilibrio está desplazado hacia la fijación. Pero como vos bien decís,
puedo eso modificarlo, modularlo con diferentes condiciones del sistema. Luego, ¿qué analizamos? El delta S. ¿Por qué les parece que acá marcamos que ese delta S0 es menor que 0? ¿Qué les parece? ¿Qué tenemos que comparar para poder afirmar que el delta S0 es negativo? Los desórdenes del sistema inicial y después de la... Perfecto. Claro, entonces, el hecho que el delta S0 acá esté marcado como negativo, lo que me está diciendo que el desorden final es menor que el desorden inicial. ¿Está? ¿Se entiende? Eso, que el hecho que sea el delta negativo. Quiere decir que el desorden, al pasar del ligando y la macromolécula sueltas al ligando unido, el desorden, ¿qué pasó? ¿Disminuyó o aumentó? Disminuyó, lo cual es lógico porque los grados de libertad que va a tener el sistema, una vez que el ligando se fijó, son muchos menos que acá cuando los tenía cada uno sueltos y por su lado. ¿Está? Entonces, puedo decir que el delta S es negativo y eso es sinónimo de que hay un ordenamiento del sistema, o si quiero puedo decir que disminuye el desorden del sistema. Y luego me falta analizar el delta H de esta interacción. Y fíjense, S va a ser una cantidad negativa. Y esto del doble signo menos está indicando que va a ser una magnitud significativa ese delta H. ¿Y qué les parece? ¿Por qué podré decir eso? Que el delta H en una interacción electrostática entre el ligando y el sitio tiene que tener un delta H negativo y de magnitud importante. Porque las fuerzas atractivas son importantes, digamos. Claro, porque las fuerzas intermoleculares que se dan entre dos moléculas polares, entre dos moléculas cargadas o entre cargadas y polares son fuerzas importantes. Y como fuerzas importantes producen la liberación de mucho calor. Entonces, el proceso en sí va a ser un proceso exotérmico y eso implica que hay liberación de calor. ¿Por qué? Porque se están formando enlaces, fíjense, enlaces, no enlaces químicos. Le decimos enlace, pero son intermoleculares, que en este caso son importantes, como ion-ion, dipolo-dipolo, ion-dipolo. Luego, ¿qué hacemos? Analizamos esta ecuación, que es la conocida por nosotros, delta G igual delta H menos T delta S0, y entonces ya sabemos que nuestro delta G0 es negativo, y miremos quién es de estos dos términos el que contribuye a hacer negativo el delta G0. ¿Cuál de los dos? El término menos T delta S0 contribuye a hacer negativo el delta G0? No. Sería positivo. Claro, porque al ser el delta S0 negativo con este signo menos se hace más. O sea que acá estaría sumando una cantidad. Patea, para decirlo de entre casa, le patea en contra al delta G0. El que en cambio sí favorece o contribuye para que el delta G0 sea negativo, ¿quién es? El término entálpico. Claro, el delta H, porque ese es negativo y dijimos de magnitud significativa. Entonces, en una interacción electrostática, el término que contribuye a hacer que el proceso ocurra de manera significativa es el término entálpico. Y eso hace que uno diga que este tipo de interacciones son entálpicamente conducidas. ¿Está? ¿Se entendió? Alguien me puede preguntar, profe, ¿puedo escribir estos signos sin el cerito? O sea, poner delta G, delta S. Bueno, sí, pueden escribir y los signos son idénticos a esto. O sea, yo puedo decir el delta G va a ser menor que 0, delta S menor, delta H menor que 0.
Porque el cerito, en definitiva, lo que indica es una condición estándar de actividades unitarias. O sea que lo mismo que escribimos con los ceritos, yo lo puedo escribir sin los ceritos. Pero ojo, hay una de las cuestiones que hay que cambiar. Si yo, por ejemplo, pusiese que el delta G, no delta G0, es negativo, ¿eso qué implica? ¿Implica que el equilibrio está desplazado a la fijación? ¿O cómo decimos cuando el delta G es negativo? ¿Qué quiere decir que el delta G de un proceso sea negativo? Y que el sistema no llegó al equilibrio todavía. Perfecto, no llegó. O sea que espontáneamente, ¿qué hará? Se va a unir. Se va a unir. O sea, si yo opto por escribir los parámetros sin el cerito, bueno, ok, lo puedo hacer, los signos son los mismos. Pero si yo escribo delta G menor que 0, no diré que el equilibrio está desplazado, diré delta G negativo implica que espontáneamente, eso anótenlo, espontáneamente el ligando se va a unir a la proteína. ¿Por qué? Porque delta G... O sea, estamos hablando del sistema. En ese caso, delta G es sin el cerito. El delta G sería el delta G del sistema. Y entonces un delta G negativo, igual que lo que vieron el año pasado, como es un sistema que evoluciona a PT constante sin trabajo expansional, el delta G sirve como criterio de espontaneidad. Y un delta G negativo, ¿qué me indica? Que espontáneamente cursa el proceso que yo estoy considerando. En este caso, la fijación. Entonces, repito, delta G negativo, yo no diré el equilibrio está desplazado, diré espontáneamente ocurrirá la fijación del ligando a la macromolécula. Ahora, ojo, si ustedes ponen delta G0 menor que 0 y al lado me dicen espontáneamente ocurrirá, le ponemos un 0. ¿Por qué? Porque delta G0 no sirve como criterio de espontaneidad. Delta G0 solo indica hacia qué lado está desplazado el equilibrio. Es simplemente las conclusiones, pero repito esto, los signos son los mismos. Si pongo delta S menor que 0, ¿puedo decir que el sistema se ordena? Sí, está perfecto. ¿Que el delta H menor que 0, digo que libera calor? Sí, perfecto. Todo eso está perfecto. Lo único que tendré que cambiar es en termodinámica. Si uso cerito, hablaré de hacia dónde está desplazado el equilibrio. Si no uso el cerito, diré que el proceso es espontáneo, en la dirección que la estoy considerando. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, yo ya, entonces, con estos parámetros puedo tener idea, bueno, entonces el ligando se une a la proteína así por interacción electrostática, porque miro los signos y lo infiero, pero se suelen hacer experiencias para confirmar esto, de si es o no es electrostática, experiencias adicionales. Y entonces, ¿cuáles son esas experiencias? Para confirmar si mi interacción ligando macromolécula es de naturaleza electrostática. Bueno, una es analizar el efecto que tiene la fuerza iónica en la fijación. Entonces, para eso se hará experimentos a dos fuerzas iónicas. El I mayúscula está simbolizando fuerza iónica. Y vamos a hacer una suposición para considerar la cuestión simple, que el sistema que yo estoy analizando sigue un modelo de sitios independientes equivalentes. Entonces, hago un gráfico de Scatchard, lo hago para ese sistema trabajando a la fuerza iónica 1, entonces obtengo una recta dependiente negativa. Como es recta, modelo de sitio independiente equivalente, la pendiente cambia de signo es la K, y el experimento ¿en qué consiste? En repetirlo, pero ahora en vez de trabajar a una fuerza iónica 1, trabajo una fuerza iónica 2 mayor que la anterior. Fuerza iónica, ¿cómo consigo aumentar la fuerza iónica? ¿Qué les parece? ¿Qué le tengo que agregar al sistema? Hablando sales en alta concentración o de alta valencia. Claro, con eso aumento la fuerza iónica. Entonces, cuando la interacción es de tipo electrostático,
es decir, están involucradas cargas o involucrados dipolos en la interacción, agregar una sal, el efecto que tiene es de apantallar la interacción electrostática, la atenúa. Entonces, si aumentar la concentración de sal, es decir, la fuerza iónica, atenúa la interacción, en presencia de esa nueva fuerza iónica, ¿qué les parece? La K de afinidad con la que el sitio une el ligando, ¿se verá aumentada o se verá disminuida en presencia de una mayor fuerza iónica? Se va a ver disminuida por este apantallamiento. Entonces, en el gráfico de Scatchard eso lo voy a ver de esta manera. Seguiré obteniendo una recta porque el modelo no tiene por qué cambiar, pero fíjense que la pendiente, que sigue siendo negativa, es más chica en magnitud en el sistema con la I2 que en el sistema con la I1. O sea, está menos inclinada la recta que corresponde a I2 que la recta que corresponde a I1. Si yo obtengo esto, estaré corroborando que la interacción es de tipo electrostática, porque si al aumentar la fuerza iónica no hay cambio en la constante, quiere decir que ese aumento de fuerza iónica no está apantallando cargas y quiere decir que las cargas no están involucradas en la interacción. Si yo quiero hacer un experimento un poquito más completo, ¿qué se hace? En vez de hacer el experimento a 2 fuerzas iónicas, se hace muchas fuerzas iónicas. Entonces obtengo muchas rectas, de cada recta saco la constante de sitio y luego represento la K de sitio versus fuerza iónica. Y claramente voy a ver un descenso en esa K conforme aumenta la fuerza iónica. Esta es una prueba que confirma que la interacción es de tipo electrostática porque estaría indicando un apantallamiento de carga. Hay otra prueba que se puede hacer también para confirmar interacciones electrostáticas y es cambiar el pH del medio. ¿Por qué cambiar el pH me puede dar o me podría permitir confirmar interacción electrostática? Porque el pH, a través del cambio en los procesos de disociación de los residuos aminoácidicos, puede hacer cambiar el estado de carga del sitio, porque en ese sitio puede haber residuos que se protolizan y pierden protones o los ganan y cambian su carga, y también puede cambiar el estado de carga de mi ligando. Entonces, si la afinidad o la unión del ligando al sitio está vinculado a esas cargas, al cambiar el pH, esa afinidad puede cambiar. Entonces, trabajando a distintos pHs, determinando la K a esos pHs, yo graficaré y si veo que la K se modifica con el pH, fíjense que acá no digo disminuye o aumenta, digo se modifica. ¿Cómo? Bueno, puede ser de esta manera como la que está representada en este slide o de otras maneras. Lo importante es que no dé constante, es decir, que yo al cambiar el pH no registre que la K no se modifica. Si veo que al cambiar el pH la K se modifica, me está diciendo que el pH afecta a la fijación y si la afecta quiere decir que está afectando el estado de carga. Y eso indica que hay cargas involucradas en la interacción. Entonces, acá resumiendo, cambio de pH, cambio de K, puede ser menor o mayor, el hecho es que no se mantenga constante, y la explicación es la que acabamos de decir. O sea, cambia el estado de carga y eso hace cambiar la fuerza de la interacción. Si yo medí los parámetros termodinámicos, sobre el final de la clase vamos a ver cómo medimos. Vi los signos y dije, uy, presumo que es electrostática. Hago estas experiencias y obtengo estos resultados, yo le puedo poner el sellito ya a mi interacción, o sea, como reafirmar que se trata de una interacción de tipo electrostática. Ahora vamos a ver, ¿esto se entendió o alguna duda de esto? Profe, y esto es asumiendo que vos... Sí, se entendió. Asumiendo... Asumiendo que vos no sabés qué ligando es, porque si vos sabés que el ligando es una macromolécula, no sé, apolar, ¿cuál sería el punto de hacer esto, por ejemplo?
No, porque vos muchas veces tenés ligandos que son anfifílicos, ¿está? Y tampoco sabés con detalle qué características tiene el sitio en la macromolécula, ¿entendés? Vos no sabés dónde va. Entonces, tenés un ligando que es anfifílico, porque a ver, si vos tenés un ion que es ligando, vos decís, bueno, no hay otra, ese ligando se va a unir por carga, ¿está? Esto simplemente sería para corroborar. Pero cuando vos tenés esos ligandos que tienen una porción polar y una porción apolar en la molécula, ¿cómo se unen al sitio? ¿Por qué parte? Entonces esto sería una manera, los parámetros termodinámicos más esto es una manera de corroborarlo. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver el otro extremo, una interacción hidrofóbica. En este caso, tanto el sitio como el ligando tienen estas características de tipo hidrofóbica. Entonces, fíjense la representación de un ligando hidrofóbico y un sitio hidrofóbico en agua. ¿Alguien recuerda, no sé si leyeron o escucharon el teórico de fuerzas intermoleculares? ¿Efecto hidrofóbico les suena? Si no, lo explicamos y listo. Sí, bueno, vos tenés un soluto hidrofóbico en agua que se forma como esta capa de agua altamente ordenada alrededor del soluto. Muy bien. Y después cuando se asocian, se libera el agua y aumenta la entropía. Muy bien, 10. Muy bien, 10. Claramente, lo que está diciendo acá el compañero es que cuando yo coloco un soluto, un compuesto hidrofóbico en agua, básicamente se generan dos tipos de agua en el sistema. Un agua de hidratación, iceberg también se llama, que es la de la superficie de la molécula hidrofóbica, que es un agua muy, muy ordenada. Y el resto del agua es con propiedades similares a la del agua líquida. En cambio, la que está en las proximidades de la superficie tienen propiedades casi del hielo, por eso se llaman iceberg. ¿En qué se diferencia el agua líquida, diríamos, la del vaso de agua con la del hielo? Ustedes saben que el hielo es una estructura muy ordenada. En promedio, cada molécula de agua genera o tiene 4 puentes de hidrógeno con sus moléculas vecinas. O sea que es una estructura sumamente ordenada. En cambio, en el agua líquida, como hay movimiento de esas moléculas, en promedio, cada molécula de agua está interaccionando por puentes hidrógenos no con 4, sino con 3,4. O sea, hay un grado de estructuración importante, pero no tanto como en el hielo. ¿Y por qué se genera esa capita alrededor de las superficies hidrofóbicas? Porque debido a esa estructura ordenada, el contacto entre el agua y la superficie hidrofóbica se hace el menor posible. Es la manera que consigue el sistema de disminuir, entre comillas, la repulsión que existiría entre algo polar como el agua y algo hidrofóbico. Entonces, eso polar se acomoda de esta manera y hace que el contacto entre lo polar y lo hidrofóbico sea el menor posible. ¿Está? Es una manera en que responde el sistema para disminuir la inestabilidad que tendría o la interacción desfavorable que se estaría dando. Este ordenamiento del agua alrededor de la superficie hidrofóbica, como bien dijiste vos, es lo que se conoce como efecto hidrofóbico. Y juega un rol importante tanto en la interacción de ligandos hidrofóbicos entre sí como acá, en la fijación del ligando a la macromolécula. ¿Por qué? Porque este ligando, al unirse a la macromolécula, va a tener que desalojar el agua estructurada tanto del sitio como de la porción del ligando que interacciona con ese sitio. Y eso es lo que va a definir los parámetros termodinámicos, los signos de los parámetros termodinámicos de esta interacción. Volvemos, delta G0, otra vez. Seguro estoy considerando una interacción que ocurre de manera significativa, o sea que tiene un equilibrio desplazado a la derecha. Entonces, el delta G0 va a ser negativo. Luego, delta H0. Fíjense, a diferencia de la electrostática, acá decimos que el delta H0 puede tomar valores mayores, menores o iguales que 0. En general, siempre son valores en magnitud muy pequeñitos. ¿Y saben por qué ocurre esto? Que no hay un valor así, uno no puede afirmar que sea un valor netamente positivo, netamente negativo.
porque este delta H es el que va a resultar del balance de dos procesos que intercambian calor de manera opuesta. ¿Cuáles serían esos dos procesos? Al momento que el ligando interacciona con el sitio hidrofóbico, fíjense, molécula hidrofóbica, sitio hidrofóbico, se va a generar una interacción intermolecular. ¿Cuáles serían las fuerzas intermoleculares, como se llaman, que pueden mantener unidos dos moléculas hidrofóbicas? ¿Cuáles serían? ¿Cómo se llaman? Ya no podemos hablar dipolo-dipolo, ni ion-dipolo, porque no. ¿Cómo? En forma genérica son interacciones de Van der Waals. Entonces, acá se formaría un enlace, no un enlace químico molecular, sino un enlace intermolecular a través de fuerzas de Van der Waals. Son fuerzas débiles o fuertes, si uno las compara con las electrostáticas. Son débiles. Entonces, y otra pregunta que es un error muy frecuente. Si se forma un enlace, acá, ¿se liberará o se absorberá calor? Se libera. Se libera. Entonces, en este proceso se estaría liberando calor, pero no mucho. ¿Por qué no mucho? Porque las fuerzas involucradas son débiles, son de Van der Waals. Pero eso no es el único proceso que transcurre en la fijación que intercambia calor. ¿Por qué? Porque previo a que se produzca la interacción Van der Waals, ¿qué tuvo que ocurrir con el agua estructurada alrededor del sitio y alrededor de esa porción del ligando? Claro, se tuvieron que romper puentes de hidrógeno. Y para romper puentes de hidrógeno, hay que gastar energía o se libera energía. ¿Gastar calor o se libera calor? Gastar. Entonces, el delta H de este proceso es el que resulta del balance entre el calor que se libera por Van der Waals, que no es mucho, y el calor que se gasta para romper los puentes hidrógenos del agua desestructurada. Entonces, ese balance siempre da cercano a cero y puede tomar cualquiera de estos valores que indicamos acá. Finalmente, ¿cómo será el delta S? Cero. En el caso anterior no teníamos duda, había una disminución del desorden, pero acá, fíjense, comparen la situación inicial con la situación final. Habría como dos fenómenos que se contraponen, porque por un lado el ligando se fija, baja un poco los grados de libertad, pero ¿qué es lo otro que se contrapone en términos de desorden a esa fijación? Se te rompe esa capa bien ordenada. Claro, y entonces paso a tener como más agua líquida que es más libre y tiene más movimiento, por ende más desorden. Bueno, en este tipo de procesos gana claramente esto, contribuye más esto a cambiar en la entropía y eso hace que el delta S de estos procesos sea positivo, debido a la desestructuración del famoso iceberg. Entonces, de la misma manera que hicimos antes, de los términos que contribuyen al delta G0, ¿cuál favorece y cuál desfavorece? Bueno, el delta H podría llegar a favorecer en el caso que fuese negativo, pero en el caso de hacerlo va a ser con una cantidad muy pequeñita, porque dijimos que era chiquito en valor. Pero el que no hay duda que contribuye siempre en este tipo de interacciones, ¿quién es? Delta S. Delta S, porque ahora este es positivo, pero como todo el término entrópico es menos T delta S, el menos T delta S es el término que contribuye a ser negativo el delta G0, y por eso decimos que las interacciones hidrofóbicas son entrópicamente conducidas. ¿Se entiende? De la misma manera, fíjense que conociendo o determinando los parámetros termodinámicos asociados a la fijación, mirando los signos, yo como que me inclino hacia una interacción electrostática o una interacción hidrofóbica. ¿Está? Pero si quiero corroborar que se trata de una interacción hidrofóbica,
puedo hacer experiencias adicionales. Acá es una sola la que vamos a explicar, que es agregar un agente caotrópico como urea, cloruro de guanidina. Se agregan en cantidades no tan altas como para desnaturalizar a la proteína, porque si no nos quedamos sin binding. Si no hay estructura, no hay bolsillo, no hay sitio y no hay binding. Pero si ponemos cantidades más pequeñas, estos compuestos tienen la capacidad, la propiedad de competir con el agua estructurada. Entonces rompen ese iceberg. ¿Qué es lo que se observó? Que si yo repito la fijación en presencia de concentraciones crecientes del caotrópico y la interacción es de tipo hidrofóbico, observaré que la K disminuye a medida que aumenta la concentración del caotrópico. Esto confirma que la interacción es hidrofóbica. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, fíjense, acá vamos a repetir el esquemita que vimos recién. Esto sería la fijación en ausencia del caotrópico. Sin urea pusimos, pero bueno, sin caotrópico. Dijimos también que el término entrópico es el que gobierna, el que motoriza a esta interacción, el que hace que su delta G0 sea negativo. Ahora bien, ¿qué pasa si uno repite o hiciese el proceso con urea? Bueno, si lo hacemos con urea o con cloruro de guanidina, como tienen esta propiedad, esa urea le roba al ligando y al sitio parte del agua estructurada que tiene. Y luego se unirá dando una situación final que no será exactamente esta, pero que es muy parecida a esta. Lo sumo habrá perdido por la urea algunas de estas moléculas de agua de estructuración. Entonces, este proceso, que es el mismo que el anterior, solo que ahora en presencia de urea, va a tener un delta S diferente que el anterior. ¿Y qué les parece? ¿Cuál será el cambio de desorden más importante? ¿El que voy a ver sin urea o el cambio de desorden que veré con urea? Y el sin urea. ¿Cómo? El que no tiene urea, porque es como que tenés más iceberg. O sea, la mayor diferencia de desorden la voy a ver acá. ¿Por qué? Porque arranco de este estado, que es más o menos ordenado, bastante ordenado, y llego a este estado final. Ahí voy a ver un gran cambio en el desorden, un delta S positivo importante. En cambio, en el proceso 2, llego a un estado final idéntico que el anterior. Pero ¿desde dónde arranco? De un estado inicial que ¿cómo es? En comparación con el estado inicial sin urea. Más desordenado. Entonces, el cambio de desorden en presencia de urea es más pequeño que el cambio de desorden sin urea. Y como dijimos que las interacciones hidrofóbicas están motorizadas por la parte entrópica, si ahora la parte entrópica es más pequeña, ¿qué va a pasar? Este equilibrio va a estar un poco menos desplazado a la derecha que antes. O sea, con urea está menos desplazado a la derecha que antes. Es decir, que el delta G0 con urea va a ser mayor o menos negativo que sin urea. Y eso en términos de constante, lo podemos pensar intuitivamente. Si la que motoriza el desplazamiento es el delta S y acá con urea es más pequeño, se va a unir con menos afinidad en presencia de urea que sin urea. Por eso, a medida que aumenta la concentración del caotrópico, yo veré una disminución de la constante. ¿Se entiende? Esta prueba adicional, junto con los signos de los parámetros termodinámicos que vimos antes, me permitirían a mí poner el sellito a la interacción de tratarse de una interacción hidrofóbica. Como ejemplo, pero ya con nombre y apellido, en esta tabla tenemos algunos sistemas con sus correspondientes delta G0, delta H0 y delta S0. Fíjense los delta G0, ¿cómo son todos? Son todos negativos, eso indica que todas estas fijaciones
están desplazadas ¿hacia dónde? Hacia la fijación. Hacia la fijación. Pero en lo que van a diferir es en los signos de delta H0, delta S0. La primera, que es la de la ribonucleasa con citidina monofosfato. ¿Qué tiene? Un delta H0 negativo y significativo, porque estos serían menos 14.000 calorías por mol. Y un delta S negativo, que quiere decir que el sistema se ordenó. ¿De qué tipo de interacción era característico estos signos? Delta H negativo importante y delta S negativo. De la electrostática. Entonces, si encima acá después hiciésemos ensayo de aumentar la fuerza iónica o cambiar el pH, observando cambio en la K de afinidad, verificaríamos o corroboraríamos que la interacción es de tipo electrostática. Una observación. Las unidades en las que se suele expresar el delta S es caloría Kelvin mol. Y en muchos libros ustedes lo van a ver eso con la letra UE, que quiere decir unidades de entropía. O sea, cuando uno ve UE, tiene o refiere a esas unidades. El próximo sistema, ¿qué rótulo le pondrían ustedes? ¿Y por qué? Hidrofóbica. Claro, porque está motorizada o está conducida, ¿cómo? Entrópicamente, porque tiene un delta S0 importante, claro, y le patea en contra. Entonces, es hidrofóbica. ¿Qué prueba complementaria harían para corroborarlo? ¿Qué le agregarían al sistema y medirían la K? Con urea o cloruro de guanidina. Y el análisis, que va a ser un poquito más, no complicado, pero que tiene sus bemoles, es el de los dos últimos sistemas, porque ¿qué observamos? Que la componente trópica en ambos favorece o desfavorece al proceso. Favorece. Y la entálpica también favorece. Bueno, estas son conocidas como interacciones mixtas. ¿Está? ¿Y por qué puede darse una interacción mixta? Bueno, acá podemos hacer un ejemplito. Vamos a suponer que uno tiene un sitio, acá hay residuos de aminoácidos en ese sitio, pero que son de distinta índole, distinta naturaleza. Por ejemplo, podría haber residuos en el fondo del bolsillo que tengan carga positiva, porque a lo mejor tienen una histidina y estoy trabajando un pH donde esto tiene carga positiva, y podría ser que acá haya residuos hidrofóbicos, con lo cual el agua de esa zona hidrofóbica va a dar el iceberg, ¿sí? O sea, un sitio mixto. Y a su vez, un ligando que podría tener estas características. O sea, que acá tenga un grupo cargado, una cabeza polar y una porción hidrofóbica, donde también se va a acomodar el agua estructurada. Si este proceso avanza, puedo yo llegar a tener esto. Entonces, acá positivo, positivo, negativo, el agua que estaba allí, tum, tum, vuela, la que estaba acá vuela, porque entre esto y esto se hace Van der Waals y acá se da una interacción electrostática. Es decir, intervienen en la interacción tanto la parte polar como la parte apolar del ligando y del sitio. Entonces, va a haber liberación de calor del H negativo debido a la interacción electrostática propiamente dicha, debido a Van der Waals, pero se va a consumir calor para romper los puentes hidrógeno. Y después, desde el punto de vista de la entropía, si bien el ligando se va a unir, como hay pasaje de agua
desde el iceberg a transformarse en agua líquida, hay un aumento del desorden. Este tipo de interacciones van a tener delta S positivo y delta H negativo, ¿está? Como las que mostramos en esta tabla. Lo que se suele hacer cuando uno tiene una interacción mixta es calcular con qué porcentaje contribuye cada una, la parte entálpica con la parte entrópica. Y es fácil hacer eso, se hace simplemente una regla de 3. ¿Y cómo se haría esa regla de 3? Y se dice, bueno, el delta G total, delta G es 6,4. Eso sería un 100%. 2,1, ¿qué porcentaje representa? Y ahí tendremos este porcentaje. Esta sería 33%, cómo contribuye la parte entálpica a la espontaneidad del proceso o hacer que el proceso ocurra de manera significativa. ¿Cómo saco la componente entrópica? No hago la regla de 3 con el 14 porque el factor entrópico no es delta S, es T delta S. Entonces, sencillamente hago 100 menos, o sea, todo lo que no contribuye la parte entálpica es lo que contribuye la parte entrópica. Y lo mismo hago para la otra interacción. ¿Se entendió alguna duda de esto? ¿No? Bueno. Sí, se entendió. Perfecto, avanzamos. ¿Se acuerdan que, no sé si se acuerdan, yo mencioné que en la clase de hoy íbamos a ver cómo se obtenían los datos experimentales? ¿Por qué? Porque de ahí es donde arrancamos para hacer el resto. Ahora que ya conocemos que existen modelos, ahora que sabemos cómo identificar la naturaleza de las fuerzas intermoleculares que tienen lugar en la unión del ligando a la macromolécula, ahora vamos en realidad al inicio, que es cómo se determina la parte experimental. ¿Qué tenemos acá representado? Un sistema donde mezclamos ligando y macromolécula, y en este sistema hay macromolécula libre, ligando libre y ligando unido. Con estas letras simbolizamos, recuerden, L es concentración total de ligando, es lo que uno puso en el sistema. M es concentración total de la macromolécula, también es conocida porque es lo que puso en el sistema. ¿Qué es B? Es la concentración total de ligando unido. Y C, concentración de ligando libre. Si yo encuentro la manera de determinar todo esto, luego ¿qué haré? Y B sobre M es R. Si tengo R, puedo hacer un gráfico de doble recíproca, puedo hacer un scatter, puedo con los pares RC ponerlo en la computadora, ver qué ecuación ajusta, y la ecuación que mejor ajusta indica el modelo que sigue esa fijación. ¿Está? Si, por ejemplo, hago los scatter y me dan rectos, diré, es un modelo de sitio independiente equivalente. Si me dan con la curvatura hacia abajo, diré, es cooperativa negativa o dos tipos de sitio. Y voy a sacar los parámetros de la fijación. Yo acá se los simplifiqué, les pongo NK, porque en los otros dos modelos, en lo que es la realización de problemas, ustedes no van a tener que determinar los parámetros porque es un poquito más complejo el tema. Generalmente se les van a poder resolver con modelos de sitios independientes equivalentes. Entonces, fíjense, esto lo determino experimentalmente. Hago lo que ya sé hacer, determino modelo y los parámetros del modelo. Luego, ¿qué hago? Que es lo que acabamos de ver, la caracterización termodinámica. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el delta G0 lo calculo como menos RT, logaritmo de la K, que ya la tengo. Si el experimento lo hago a 2 temperaturas, uso Van 't Hoff, y con 2K a 2 temperaturas puedo sacar el delta H0. Y luego el delta C0 lo saco con esta ecuación. Fíjense, haciendo el experimento a diversas temperaturas, tengo los parámetros termodinámicos. Miro los signos y en función de lo que vimos recién, a través de los signos puedo inferir si es electrostática, hidrofóbica o mixta. Y si tengo dudas, inclusive puedo hacer experiencias adicionales, midiendo la K a distintas fuerzas iónicas, a distinto pH o en presencia de agente caotrópico. El kit de la cuestión para poder caracterizar completamente al sistema, fíjense, si uno logra hacer esto,
ya lo tiene caracterizado, porque tiene el modelo, tiene sus parámetros y a su vez puede decir cuáles son las fuerzas intermoleculares que hacen unir el ligando al sitio. ¿Dónde nace el problema original? Acá. Poder tener discriminado en mi sistema el L, el B, el C y el M. Entonces, ¿cómo se determinan estas variables experimentalmente? Bueno, los métodos se pueden clasificar según distintos criterios. Un criterio es qué es lo que yo voy a medir directamente. Entonces, hay métodos que ahora vamos a ver uno, me permiten medir directamente la concentración del ligando libre. Y eso, ¿dónde radica la utilidad? Porque el ligando total lo conozco, es lo que yo pongo en el sistema. Entonces, si yo pudiese medir ligando libre, luego calculo el unido, y una vez que tengo eso, como macromolécula también tengo, o sea, estas dos las suelo tener porque es como yo armo mi sistema. Entonces, si mido C, luego puedo calcular B. Y ahí ya tengo todo para hacer el círculo que vimos recién. Entonces, hay métodos como el equilibrio de diálisis que se basan en eso. Luego hay otros métodos que lo que hacen es detectar un cambio en alguna propiedad, como por ejemplo la absorbancia, que sufre el ligando cuando se une a la macromolécula. O sea, si hay alguna propiedad que se modifica al momento que el ligando se une a la macromolécula, yo puedo medir esa propiedad y voy a poder discriminar entre el C y el B. O bien, y de este vamos a ver el método de espectrofotometría diferencial. Y también hay métodos, nosotros no lo vamos a ver, donde lo que detectan es el cambio en la propiedad que sufre una macromolécula cuando recibe al ligando. También otra clasificación que se hace en los métodos experimentales es aquellos que son de equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Que el método sea de equilibrio. Quiere decir que el método que yo uso para medir no modifica, no altera el equilibrio de la fijación, no lo perturba. Entonces, los parámetros que yo obtengo con ese método son los propios de la fijación. Ejemplo es equilibrio de diálisis, espectrofotometría diferencial, espectrofluorometría diferencial. Como acá no se está perturbando el equilibrio de fijación con la metodología experimental, a estos se los considera métodos de referencia. Y luego tenemos métodos de no equilibrio. Algunos ejemplos. Precipitación de M y ML. En el sistemita que teníamos antes, donde tenemos ligando y macromolécula que tiene ligando unido. Si yo agrego tricloroacético, el tricloroacético va a hacer precipitar la macromolécula libre y la macromolécula que forma parte complejo. El ligando no va a precipitar con tricloroacético. Entonces, en el sobrenadante me va a quedar el ligando libre, que lo puedo medir con cualquier propiedad que tenga ese ligando libre. Yo, sabiendo el total, sabiendo el libre, voy a poder calcular el unido. Pero este no es un método de equilibrio. ¿Por qué? Porque al agregar el TCA, yo estoy secuestrando del equilibrio de fijación M y ML. Entonces, ese equilibrio nuevo que yo estoy introduciendo, que es el equilibrio de precipitación, puede perturbar el equilibrio de fijación. Entonces, los parámetros que obtengo utilizando este método puede ser que no sea exactamente los de la fijación, sino que pueden tener pequeñas modificaciones. Lo que tiene que son métodos prácticos. Otro ejemplo es cromatografía de exclusión molecular, donde también uno puede pasar por una columna de este tipo, el sistema, y va a discriminar por tamaño, y eso me va a permitir también determinar los componentes de ese sistema, el B, el C, y con eso puedo hacer todo el estudio. Pero no hay que olvidarse que al pasar por la fase estacionaria a la fase móvil, también se establece otro equilibrio que puede perturbar el equilibrio de la fijación. Vamos a explicar en detalle uno de los métodos, que es el equilibrio de diálisis. ¿Está? Que dijimos, si quiero clasificarlo, es
en base a si perturba o no, no perturba el equilibrio de fijación, o sea que es un método de equilibrio. Y en base a qué mide, acá lo que se mide o permite medir directamente es la concentración del ligando libre. Eso sería cómo encuadraría este método en la clasificación que vimos recién. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que el ligando libre puede atravesar una membrana de diálisis y al hacerlo luego se equilibra con el compartimiento inicial y me permite medir el C. Vamos a verlo eso. En este dispositivo tengo dos compartimientos que están separados por una membrana de diálisis. ¿Qué particularidad tienen las membranas de diálisis o las membranas dialíticas? Que tienen tamaño de poro controlado, o sea, se fabrican con un tamaño de poro conocido, o sea, según el fabricante los hace, diríamos, a medida. Uno va a los diferentes proveedores y les venden membranas de diálisis, por ejemplo, que dicen tienen 5K de cutoff, de cutoff, de corte. ¿Qué es 5K? 5.000 Daltons de corte. Por ejemplo, de 10K, 10.000 Dalton de corte. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si esta fuese de 5K, tiene poros de tal tamaño que dejan pasar toda molécula de peso molecular inferior a 5.000, pero no deja pasar moléculas de peso molecular superior a 5.000. Entonces, yo compro una membrana de diálisis adecuada al sistema que yo quiero estudiar. ¿Y qué hago? En el primer compartimiento coloco ligando, ligando total en una concentración 1 y macromolécula total en esa concentración. Si esta macromolécula, que seguro va a tener un peso de 10.000 para arriba, porque por las proteínas siempre son pesos altos, la macromolécula, ni la libre ni la que forma parte complejo, puede atravesar la membrana de diálisis, porque yo elegí una membrana de tamaño de poro adecuado. Pero, si dejo pasar un tiempo, el que sí puede atravesar la membrana de diálisis es el pequeño ligando, que suelen tener peso, bueno, puede ser variado, pero está en 200, 500, 1000 Dalton. Entonces, este ligando puede atravesar la membrana. Si transcurre un tiempo suficientemente amplio, ¿yo qué es lo que voy a tener? Voy a tener en el compartimiento de la izquierda macromolécula libre, ligando libre, en equilibrio con el ligando unido. En el compartimiento de la derecha solo tengo ligando libre, porque la macromolécula no lo pudo atravesar. Y por las condiciones de equilibrio termodinámico, para que este ligando libre coexista en equilibrio con el ligando libre de la derecha, tiene que cumplirse que el potencial químico del ligando libre a la izquierda sea igual al potencial químico del ligando libre a la derecha. Quiere decir entonces que van a tener la misma concentración. ¿Y cuál sería la ventaja de lograr esto? ¿Qué les parece? ¿Qué me permitiría a mí? Medir la concentración del ligando libre. Claro, yo de este compartimiento retiro una alícuota y por algún método óptimo para ese ligando puedo medir la concentración del ligando libre. Podría ser midiendo absorbancia. Si fuese un ácido, lo puedo llegar a titular y saber cuál es la concentración del ligando en este compartimiento. Y numéricamente va a ser igual a la concentración del ligando libre en este compartimiento. Pero igual yo les pregunto, ¿por qué no podría tomar una alícuota de acá y medir la concentración del ligando libre directamente en el sistema? Vamos a suponer que el ligando es un ácido. Entonces digo, bueno, yo saco una alícuota y de la izquierda y empiezo a titular. Si hago la titulación tomando la alícuota del compartimiento de la izquierda, ¿voy a determinar la concentración del ligando libre? Determinar la total. Voy a determinar la total. ¿Por qué? Porque
Al agregar hidróxido en la titulación, primero sí se neutralizarán los ligandos libres, pero a medida que van desapareciendo, desplazan el equilibrio de fijación hacia la no fijación y terminaré determinando el total, que ya lo conozco porque era lo que yo coloqué inicialmente. ¿Está? Profe. Sí. Lo que yo no entiendo es por qué si las moléculas de ligando se van a desplazar hacia el compartimiento de la derecha, ahí la concentración de ligando libre en el compartimento de la izquierda va a disminuir y ahí no se va a desplazar el equilibrio hacia... El equilibrio, a ver, el estado de equilibrio, acá esto se hace todo en simultáneo, o sea que acá ni siquiera había llegado a hacerse el equilibrio. Pero aún llegando, es verdad, parte del ligando que está acá pasa del otro lado, pero si estas concentraciones no se modifican en el tiempo y estas no se modifican en el tiempo, quiere decir que esto está en equilibrio. Y quiere decir que esto está en equilibrio. No hay vuelta. Porque si no, si hay cambio en una propiedad macroscópica a través del tiempo, quiere decir que el sistema no está en equilibrio. Entonces, a mí no me importa que ahora tenga menos que lo que tenía acá. Me importa que este sistema está en equilibrio. ¿Está? Claro, porque vos vas a medir la concentración. Sí, ahora les muestro porque, fíjense, el L1 lo conozco, C1 también. Con eso se puede determinar B1 y acá les voy a mostrar cómo se determinaría el B1. Fíjense, acá tendríamos un ejemplo. Inicialmente puse 40 micromolar del ligando en este compartimiento, 20 micromolar de la macromolécula. Y considero que los dos compartimientos tienen una capacidad de 1 litro cada uno. Hago que transcurra el tiempo, se alcanza el equilibrio, mido por algún método C1 y me da 10 micromolar. ¿Sí? Son números totalmente factibles que ocurran. Entonces, ¿cómo se determina el B1 acá? Bueno, tendré que decir cuál es la cantidad de moles o micromoles de ligando que no se unieron. ¿Cómo voy a sacar eso? Y haré C1, que es la concentración del ligando libre, multiplicado por, como el ligando libre está tanto acá como acá, el volumen por el cual voy a tener que multiplicar va a ser B1 más B2. ¿Está? Entonces, si esto es 10 micromolar, o sea, serían 10 micromoles por litro, multiplicado por 2 litros, voy a tener que 20 micromoles son los micromoles de ligando que están libres en uno y otro compartimiento de este sistema. Luego, tengo que averiguar los micromoles de ligando totales, o sea, los que yo puse en el sistema. ¿Y cómo saco los que puse? Y si la total era 40 micromolar, multiplicado por B1, me va a decir los micromoles que originalmente había de ligando acá, o sea, los totales. En este ejemplo van a ser 40 micromoles. Yo tengo micromoles totales que agregué de ligando, micromoles que luego de alcanzado el equilibrio quedaron libres. ¿Qué tengo que calcular? Los micromoles de L que hicieron ¿qué cosa? Que se unieron. ¿Y cuántos son los que se unieron? Los que puse, claro, menos los que quedaron libres. Ahora, ¿esto es concentración de ligando unido o es cantidad de ligando unido? Cantidad. Yo necesito B1. O sea, ¿cuál es la concentración de ligando unido en ese compartimiento? ¿Cómo voy a sacar eso? Esta diferencia, o sea, 20 micromoles, dividido ¿qué?
¿En qué compartimento? B1, sí. Dividió 1, porque el ligando unido no está en los dos compartimientos, está solo en el primer compartimiento. Entonces, esto que son los unidos, son los que están unidos acá. Esto dividido 1 litro hace que la concentración de ligando unido sea B1. Fíjense que para este sistemita yo tendría entonces L1, M, C1 y B1. Esto es lo que vemos acá. Repitiendo y armando diferentes sistemas, donde lo que voy a hacer es mantener M, pero voy agregando cantidades diferentes de L, espero que se alcance el equilibrio, tomo la alícuota, determino C2, con el procedimiento que vimos recién voy a determinar B2, luego como M lo conozco y es único, voy a sacar R1, R2, etc. Y una vez que tengo esta tablita, ¿qué gráfico, por ejemplo, podrían hacer? Un Scratcher o... No, Scratcher, no, es Capture. No, perdoná la corrección, pero... No, a ver, eso les iba a decir porque después en los finales corregimos. Scratcher, gráficos de Scratcher. Bueno, todas las variantes. Este es un gráfico de Scratcher, pero igual está buenísimo que tengas la idea, aunque sea aproximada y te acordabas del nombre. Claro, ya tengo el R, tengo el C, agrego una columnita más de R sobre C. Gráfico R sobre C versus R y tengo un Scratcher. O hago un doble recíproca, 1 sobre C, 1 sobre R, gráfico, y ahí avanzaré para ver cuál es el modelo. Y una vez que tenga el modelo puedo repetir esto a otra temperatura y entonces voy a tener los parámetros a otra temperatura, puedo sacar los termodinámicos y ver el tipo de interacción. Otro método, espectrofotometría diferencial. Este método también es un método de referencia. Ah, perdón, no les dije algo de esto. Esto es un método de referencia porque dijimos, no afecta el equilibrio de la fijación, no lo perturba, pero tiene una desventaja. ¿Saben cuál es? Que este tiempo necesario para que se alcance el equilibrio total puede ser muy largo. En algunos sistemas está en el orden de 12 horas, 10 horas, a veces uno lo deja en la heladera overnight esto, y eso, ¿qué contra tiene? Que cuando uno tiene una macromolécula que es muy lábil, se puede desnaturalizar, puede precipitar, y entonces ahí se me afectan las medidas. Entonces tiene esa gran desventaja, a pesar de ser un método de referencia. Ahora sí vemos espectrofotometría diferencial. Es dentro de los métodos uno que se basa en que hay una propiedad del ligando que se modifica cuando el ligando se une a la macromolécula. ¿Cuál es en este caso la propiedad? Un cambio en su épsilon, en la absortividad. Deben estar viendo o han visto en analítica que las moléculas cuando se iluminan con luz de cierta longitud de onda, cuando esa longitud de onda es apropiada, tienen capacidad de absorber la luz. ¿Está? Entonces, la macromolécula puede ocurrirle eso, puede absorber, el ligando también, y para que yo pueda usar este método, el ligando tiene que absorber y al unirse a la macromolécula le tiene que cambiar la absorción, ya sea corriéndose el pico, se puede correr, o bien cambiando la altura de ese pico, que puede o bajar, como en este ejemplo, o puede incrementarse. En cualquiera de estos casos, lo que está ocurriendo es que el épsilon del ligando unido es diferente del épsilon que tenía el ligando libre. ¿Cómo se hace acá el experimento? En una celda de espectrofotómetro, uno coloca la macromolécula y el ligando. En unos minutitos se alcanza el equilibrio y el espectrofotómetro se coloca en una longitud de onda tal que haya la máxima diferencia entre la absorbancia del ligando libre y la del ligando unido. Por ejemplo, yo elegiría, si este es el espectro, elegiría esta longitud de onda, esta marcada con la línea, porque en esta longitud de onda el ligando libre tiene mucha absorción, absorbe mucho, tiene un épsilon grande, y el ligando unido
absorbe muy poquito. ¿Está? Siempre hay que buscar la longitud de onda donde es mayor la diferencia. Una condición es que la macromolécula solita no absorba, pero eso se puede salvar haciendo un blanco de macromolécula y se resta. Bueno, si la macromolécula no absorbe o se restó, cuando yo cierre la tapa, ponga el on, voy a tener un valor en el display de absorbancia. ¿A qué se debe esa absorbancia? A la longitud de onda de trabajo. Va a ser la absorbancia por la parte del ligando que se unió más la absorbancia del ligando que quedó libre. Según la ley de Beer, considerando un paso óptico de 1, esto es E por B y esto es C por C. Entonces luego se puede hacer un reemplazo. Se puede hacer dos tipos de reemplazos. B, o sea, la cantidad de ligando unido, es lo total menos lo libre. Acá podemos obtener el B como diferencia del L menos el C. ¿Por qué? Porque tanto B como C están en el mismo volumen, no como en la diálisis. También el reemplazo lo puedo hacer diferente. Puedo, donde dice C, ¿qué puedo llegar a poner? Que C a qué es igual. L menos B. Hago los reemplazos, despejo y fíjense que tengo una ecuacioncita en la cual L lo conozco, es lo que yo puse en la cubeta. Absorbancia es lo que me tira el display. Y EB y EC son constantes propias del sistema. Si yo tuviese estas constantes, para diferentes L, voy a tener distintas absorbancias y tendré distintos C. Y una vez que tengo C, puedo sacar B, entonces ya tendría resuelto el problema. La pregunta es, bueno, ¿cómo determino EB y EC? Para eso, sencillamente lo que se puede hacer es arrancar el experimento, no de la manera que mostramos recién, sino colocando en una cubeta cantidades crecientes de ligando y no poner macromolécula. Si yo hago esto, la pendiente de esta gráfica va a ser el épsilon del ligando libre. ¿Está? Y ahí ya tendré el EC. Y luego repito la titulación, este experimento es una titulación, colocando la macromolécula, una cantidad fija, y voy agregando ligando. El tipo de gráfico que se suele obtener es este. Un gráfico donde se pueden ver claramente dos tramos lineales. Uno al inicio y otro al final. Que acá estarían simbolizados por una recta azul primero y una recta rosada luego. Este primer tramo, en este ejemplo, tiene menor pendiente que la rosada, pero puede haber casos donde el primer tramo tenga mayor pendiente. ¿Qué es lo que ocurre en esta zona? Yo tengo en la cubeta macromolécula y agrego poquito ligando. Como es poquito el ligando y mucha la macromolécula, ¿qué va a hacer todo ese ligando que agrego a la cubeta? Se une. Entonces, en esta región, la del inicio, prácticamente tengo todo ligando unido. En la pendiente de ese primer tramo es aproximadamente el EB. Luego que los sitios se saturan, todo el ligando que sigo agregando contribuye a aumentar la concentración de ligando libre. Por eso el segundo tramo también es recto y es paralelo al primero. Fíjense que yo podría inclusive obviar hacer el primer experimento. Hago solo el segundo, del primer tramo saco EB y del segundo tramo saco EC. ¿Y cómo culminaría la cosa? O cómo sería el procedimiento. En la cubeta voy poniendo cantidades crecientes de L, tendré distintas absorbancias, hago este gráfico, obtengo esta recta y tengo EB y EC. Una vez que tengo EB y EC, con esos mismos datos y con la ecuacioncita que vimos recién, calcularé diferentes C. Luego, por diferencia, los B, R, y procederé a hacer el gráfico que quiera para determinar modelo, y una vez que tenga el modelo, si quiero sacar las naturalezas de las interacciones, parámetros termodinámicos, etcétera, etcétera. En esta última... Sí. Todo esto que explicaste en esta diapositiva sí. Sería solamente para el caso de que absorban a la misma longitud de onda, ¿no?
es para el caso en que el ligando, al unirse a la macromolécula, le cambie su absorbancia. Y menos mal que me hiciste la pregunta, porque este método tiene una gran ventaja, rapidez, que no lo tenía la diálisis. Entonces acá no tenemos riesgo de que la molécula se desnaturalice. Pero tenemos una gran desventaja, que no todos los ligandos cambian su espectro al unirse a la macromolécula. Si el espectro sigue siendo el mismo, o sea que si el pico es superponible, ligando libre, ligando unido, yo no puedo usar esto. Entonces está circunscripto solamente a los sistemas donde el ligando cambia el espectro al unirse a la macromolécula. Cambia, ¿qué quiere decir? O aumenta o baja la absorción al unirse. O sea, cuanto más cambia, mejor. Y entonces yo elegiré para hacer las medidas la longitud de onda donde tenga la mayor diferencia. No sé si te quedó alguna duda o contesté tu pregunta. No, está bien, profe, se entendió. ¿Está? Y bueno, acá simplemente un ejemplo. Fíjense, este de acá arriba es el espectro que se da entre la albúmina sérica, que yo hoy les mostré en la tablita, con este ligando. El azosulfatiazol, este sería el espectro A del ligando libre. Y B, el espectro que tiene el ligando, el espectro de absorción, en este caso el épsilon ya sacaron, ¿no? Una vez que se une a la albúmina. Entonces, acá el épsilon es mucho más chiquito que acá. A esta longitud de onda se puede hacer la medida para estudiar la unión de esa proteína. Y en este otro, en vez de tener absorción, yo no voy a entrar en detalle porque todavía no lo vimos, lo mismo se puede hacer con fluorescencia, que es otra propiedad espectroscópica que tienen los sistemas o algunas moléculas. Entonces, si el ligando florece de determinada manera, fíjense, en este ejemplo sería 0 quiere decir sin ligando, sin unirse. Y en cambio, a medida que se va uniendo a la proteína, florece cada vez más, entonces yo puedo estudiar a través de medida de espectrofluorometría diferencial, también puedo estudiar la fijación. Si les parece, podemos ahora ver un problemita numérico. Aunque sea algunos detalles hasta que termine la clase. No sé, ¿llegan a verlo ustedes? Acá el enunciado, ahí se los acerco. Este problema está en la guía de fijación y es el problema número 7. Dice, ¿les parece que hagamos un problemita? Así de aplicación. Sí, la guía esta no está subida, ¿verdad, profe? No sé, le voy a decir a la profe que la suba. Este es el problema 7 de esa guía. Dice así, en un laboratorio farmacéutico se sintetizaron dos derivados betalactámicos, BL1 y BL2, para la generación de bibliotecas de compuestos potencialmente bioactivos. Dado que las propiedades farmacológicas están vinculadas a su interacción con la proteína transportadora albúmina, se caracterizó dicha interacción utilizando gráficos de Scatchard. Se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces, la tablita muestra los resultados para BL1 y BL2 de haber hecho gráficos de Scatchard. ¿Qué me dice? Que el comportamiento fue lineal. Eso ya, ¿qué me está diciendo? Sí, obedece al modelo de N sitios independientes equivalentes. Está, modelo de sitios equivalentes e independientes. Eso es lo primero que yo infiero de esta tablita. Me dan de esas rectas la ordenada al origen, o sea, la primera ordenada al origen es 20, como las unidades están marcadas acá, sería 20, 10 a la sexta molar a la menos 1, la ordenada al origen. Y acá 10 por 10 a la sexta molar a la menos 1. Y me dan la pendiente. Del valor de la pendiente,
¿qué sacaré en un gráfico de Scatchard? Es la constante por el número de sitios, ¿no? No, la pendiente es directamente menos K. No, no importa. La pendiente es menos K. ¿Está? O sea, que para BL1, ¿cuánto va a valer la K a 25 grados? Menos 20. No, no, porque es la pendiente cambiada de signo. Y la pendiente es menos 5. Entonces, menos 5 por 10 a la sexta molar a la menos 1, quiere decir que la K de afinidad, que es una K microscópica o macroscópica. Microscópica porque es modelo sitio independiente equivalente y esa K que aparece ahí es la K chiquita, que es la microscópica. Si es un modelo, viene a ser postulado, y si viene a ser postulado, viene del enfoque microscópico, no hay vuelta. ¿Está? Para BL2, ¿cuánto vale la K a 25 grados? 2,5 por 10 a la sexta molar a la menos 1. Y ahora sí, algo que me dijo alguien hace un momentito, de la ordenada al origen, o sea, del H de Scatchard, ¿a qué es igual el H de Scatchard? A N por K. Y el K ya lo tengo en cada caso. Entonces, el N, fíjense, para BL1 es, ¿cómo lo sacaré? N, ¿a qué va a ser igual? A H dividido K. ¿Sí? Me dan el H, ordenada al origen, es 20 por 10 a la sexta, molar a la menos 1. 20 por 10 a la sexta, molar a la menos 1. Dividido, ¿cuánto? 5 por 10 a la sexta, molar a la menos 1. ¿Cuánto da el N? Para BL1. Cuatro. Y para BL2, ¿qué cuenta tendré que hacer para BL2? El H, que en este caso en vez de ser 20 es 10, pero dividido la K, que en vez de ser 5 es 2,5. O sea, 10 por 10 a la sexta molar a la menos 1, dividido 2,5 por 10 a la sexta molar a la menos 1. O sea, que el N para BL2, ¿cuánto vale? También 4. También 4. Al hacer esto estamos respondiendo la primera pregunta porque dice, ¿qué modelo de fijación de estos derivados, qué modelo sigue la fijación de estos derivados a la albúmina? Ya lo dijimos, modelo de n sitios independiente equivalente. En este caso sería modelo de 4 sitios independientes equivalentes. Estime los valores de nk en cada caso, es lo que acabamos de hacer. La parte B dice, en un gráfico de doble recíproca, represente en forma esquemática el comportamiento que esperaría obtener para BL1 y BL2 a 25 grados, indicando el valor numérico de las ordenadas al origen y pendiente en cada caso. Justifique dichos valores con las ecuaciones correspondientes. Entonces, tenemos que hacer el gráfico de doble recíproca, pero yo sugiero primero, si bien me los dieron los parámetros, en forma esquemática hacer los Scatchard. Acá haríamos 1 sobre R, 1 sobre C. Esto sería doble recíproca. Es lo que me piden. Y esto es lo que me dieron.
¿Sí? Entonces, para el ligando 1, para BL1, tum, 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 ¿sí? ¿Dónde hago para BL2? Ustedes que tienen la tablita, no la tienen a mano, pero bueno, recuerdo. BL1 tenía una constante de menos 5 y BL2 tenía una constante de 2,5. ¿Qué les parece? ¿Cómo represento al BL2? ¿Con mayor o menor pendiente que BL1? Menor, o sea que tiene que ser negativa pero menos inclinada. Será así, ¿sí? ¿Y ustedes recuerdan este puntito que era en el Scatchard? El valor de n. Era n, que en este caso, por lo que vimos recién, ¿cuánto es? 4, y es 4 para los dos ligandos. Entonces, la segunda recta, que es la que corresponde a BL2, tiene que cortar en el mismo puntito, porque también tiene N4. Y acá voy a tener una ordenada al origen más chica, porque esto es K4 por K de BL1, que es más chico que 4 por la K de BL2. ¿Sí? Y ahora sí lo que me piden, doble recíproca. Doble recíproca era una recta para modelo de sitio independiente equivalente con pendiente positiva, cuyo H es 1 sobre N. Entonces, ¿cómo será el H para BL1 y BL2? Un cuarto igual. Igual un cuarto, 0,25. Vamos a suponer que esta es BL1. La pendiente, en este gráfico, lo vamos a anotar acá. En doble recíproca, H es 1 sobre N. Y en doble recíproca, la pendiente es 1 sobre KN. Entonces, N es el mismo, pero BL1 tiene una K más alta que BL2. Entonces, ¿dónde represento a la BL1? ¿Por abajo o por arriba de la BL2? ¿Qué les parece? Se lo voy a anotar acá. La K de la BL1 es mayor que la K de la BL2. Por abajo, porque es la recíproca. O sea, si aumenta la constante, disminuye la pendiente. Claro, entonces, la que tiene más constante es BL1. Tendrá que ser la que tiene menos pendiente. Entonces, la BL2 la voy a representar acá. Yo justo esta la hice muy alta y me quedó mal, pero bueno, no importa. Y saben también cómo uno se puede avivar, porque otro punto importante es esta intersección con el eje 1 sobre C, que va a ser igual a menos K. Entonces, esto será menos la K de BL1 y esto es menos la K de BL2. Que lógicamente esta es más chiquita que esta, por eso esta está más corrida a la izquierda. Y ahí ya estaré respondiendo el punto B. Para terminar, así lo hacemos bien completito, dice así: sabiendo que un aumento de la fuerza iónica disminuye la fijación de BL1 y no afecta la fijación de BL2, indique qué tipo de interacción, entre paréntesis, fuerzas involucradas, tiene lugar al fijarse BL1 a la albúmina. ¿Qué indicio les están dando? Que, claro, BL1 dice que la fuerza iónica disminuye. O sea que aumentar la fuerza iónica disminuye. Entonces, ya les da un indicio que BL1 es electrostática. Y no le hace nada a la BL2. Entonces uno diría, bueno, entonces la BL2 no es electrostática. ¿Tá? Más que eso no puedo decir. ¿Qué tendrían que calcular para tener más información? ¿Qué tendría que calcular para cada sistema?
los parámetros termodinámicos. Y ustedes no tienen presente, pero fíjense que acá sí les daban un dato para hacerlo. En la última filita les dan el delta H de BL1, ¿está? Que, fíjense, confirman lo que me acaban de decir ustedes. ¿Cómo es ese delta H? Negativo. O sea que es una prueba a favor de que es electrostática. Mientras que el de BL2 es positivo. Si yo quiero completar bien el ejercicio, ¿qué tendría que hacer? Calcular, no lo vamos a hacer, yo les dejo las ecuaciones, tanto para BL1 como para BL2, sus respectivos parámetros termodinámicos. Para eso tengo que calcular delta G0. Y entonces, ¿cómo lo voy a calcular? Menos R por T, logaritmo de la K de BL1, que ya sé cuánto vale, era 5 por 10 a la sexta molar a la menos 1. T, 25 grados, o sea que acá pondré 298 Kelvin. Y R le pondré las unidades en las que quiero obtener el delta G0. Como el delta H está en calorías, el delta G0 me conviene que esté en calorías. 2 calorías por mol. Hago la cuentita y van a tener el delta G0. Luego, ¿qué otra cosa tendré que hacer? ¿Qué les parece? Para calcular los parámetros que me faltan. Claro, como... No, a otra temperatura no, porque me dieron este dato acá. Me dieron este dato. O sea que yo sé que es menos 10.200, porque estaba en la tabla acá. Por eso no tengo que hacer nada más. Entonces tengo delta G0, que van a ver ustedes que le va a dar negativo. Delta H0, que ya lo ven que es negativo. ¿Qué le faltaría calcular? El delta S0. ¿Y con qué ecuacioncita? Despejando de acá. Cuando hagan esto van a verificar que el delta S0 es negativo. Y cuando hagan lo mismo para BL2, si yo mal no recuerdo, les va a quedar delta G0 negativo, delta H0 es positivo porque estaba en la tabla, y el delta S0 positivo. Confirmando entonces que para BL2 la interacción es de tipo hidrofóbica. Y finalmente, la última preguntita dice así. ¿Cuál de los dos derivados se unirá en mayor proporción a la albúmina a la temperatura corporal de 37 grados? ¿Está? ¿Cuál va a unir más? ¿Qué les parece que tendrán que hacer ahí? Para saber cuál va a unir más. Comparar la constante de equilibrio. ¿Y a qué temperatura? A 37. A no sé a qué te las daban, a qué temperatura. Nos la dieron a 25, o sea... con delta H tenés que calcular. Claro, tenemos el dato de la K25, tenemos el delta H0, tanto para BL1 como para BL2. Entonces, ¿qué es lo que hay que calcular? La K para ambos a 37 grados. ¿Y por qué la K va a dar una medida de cómo se unen? Simplemente por esto. Y ya sí terminamos la clase. El R es el que me dice la proporción de unión. Como es un modelo de sitios independientes equivalentes, esta sería la ecuación, ¿no es cierto? En ambos casos, N vale 4. De modo tal que ¿quién tendrá más R? ¿Quién unirá más ligando a la albúmina? Y el que tenga el K más alto a 37. De hecho, que si ustedes hacen la gráfica de R versus C a 37, van a tener esto, N, para uno de los ligandos. El que van a ver que se les revierte la K
y entonces el BL1 es el que fija menos, y este va a ser BL1, y el BL2 les va a dar así. Por arriba de la saturación fijan igual. ¿Por qué? Porque en la saturación los dos tienen el mismo número de sitio, entonces fijan lo mismo. Pero a concentraciones bajas va a fijar más el que tiene más K, porque la pendiente del primer tramo es N por K. Entonces, calculando quién tiene la mayor K a 37, van a poder decir quién es que se fija más. Y mirando la respuesta van a ver que a 37, KBL2 a 37 es mayor que la K de BL1 a 37. Se revierte, ¿por qué? Porque la fijación de L1 tiene un delta H negativo. Entonces, al aumentar la temperatura, su K baja. Pero el BL2 tiene un delta H positivo, entonces al aumentar la temperatura de 25 a 37, su K aumenta. Es más importante el aumento de K que sufre BL2 que la disminución, en comparación con la disminución que sufre BL1, y termina ganando ahí la pulseada.